Gracias por estar con nosotros esta mañana. Estamos todavía en nuestra serie aquí en Hechos y hoy vamos a estar en Hechos capítulo 16 en un mensaje que he intitulado Gran Dios, Pequeño Problema. Vamos a estar viendo los versículos 16 al 40 esta mañana. Y mientras nosotros continuamos nuestro estudio aquí en Hechos capítulo 16, nos damos cuenta que estamos viendo el segundo viaje misionero de Pablo. Y en este viaje misionero, él se lleva a Silas y Timoteo con él. El domingo pasado vimos cómo estos hombres querían llevar el evangelio hacia Asia, pero el Espíritu Santo no le permitió. El Espíritu Santo lo redirigió a estos hombres para que fueran hacia el oeste. Y cuando vemos capítulo 16, podemos ver que realmente este capítulo tiene tres historias. El domingo pasado vimos la primera historia sobre una empresaria llamada Lidia. Ella llegó a fe en Cristo y luego ella y toda su familia fueron bautizados. En esta segunda historia se encuentra aquí en Hechos capítulo 16, conocemos a una esclava que ella está poseída por un demonio. Y luego, en la tercera historia, vamos a encontrarnos con el carcelero de la ciudad de Filipos. Así que leamos esta mañana Hechos capítulo 16, versos 16 al 18. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos y adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios el Altísimo, quienes os anuncian el camino a la salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Así que nos encontramos con una esclava que tenía un espíritu de adivinación. Ella literalmente era poseída por un demonio, es un medium moderno. Ella se conecta con la oscuridad para revelar el futuro de las personas. Y Lucas, el autor de los Hechos, nos dice que ella de verdad trajo muchas ganancias a sus dueños por medio de esta adivinación. Básicamente, ella estaba haciendo que alguien gane mucho dinero haciendo lo que ella estaba haciendo. Y Lucas nos dice que ella siguió a Pablo durante muchos días y ella estaba diciendo unas palabras, pues el demonio está diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino a la salvación. Ahora, tenemos que entender que ella no estaba diciendo esto porque estaba tratando de hacer que la gente escuche a Pablo y Silas. De verdad, lo que ella estaba haciendo se estaba burlando de ellos. Y Pablo finalmente se cansa que esta chica lo esté siguiendo durante días. Ahora, no es que esta chica estuviera anunciando lo que estaba anunciando durante unos minutos, un par de horas. No, lo estaba haciendo de muchos días. Hasta que Pablo no pudo soportarlo más y le ordenó al demonio que saliera de ella. Y Pablo dijo: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el texto dice: y salió esa misma hora. A decir que el demonio fue ejercitado por la niña inmediatamente. Y quiero tomar solo un poco de tiempo aquí, porque en lo que me quiero enfocar es ¿qué es lo que este demonio está diciendo acerca de Dios? Porque este demonio llama a Dios el Dios Altísimo. Ahora, recuerda que Pablo y Silas, Lucas, Timoteo, están en una área totalmente que está dominada por la adoración pagana. No hay creyente aquí aparte de Lidia y ella acaba de ser salva. Es como si todos adoraran a dioses falsos en esa área y sin embargo esta chica está llamando aquí a Jesús, Yahweh, el Dios Altísimo. Esto es lo que quiero que sepan. Los demonios conocen a Dios y tienen una alta opinión de Dios. El demonio dijo: el Dios Altísimo. Y el demonio dijo a estos hombres que ellos anunciaban el camino a la salvación. Ahora, a través de los años yo he conocido a personas que tienen una muy visión baja de Dios. Recuerda, los demonios tienen una visión alta de Dios, no una visión baja de Dios. Pero muchos seres humanos fueron creados a la imagen de Dios y los seres humanos tienen
baja opinión de Dios. Ahora, los demonios saben que Dios es el único Dios, es alto, elevado, y hay personas que creen en los demonios y creen en espíritus, pero no creen en Dios. Es locura, ¿no? Ellos creen en demonios, pero no creen en Dios. Pero los demonios creen en Dios. Ahora, el medio hermano de Jesús en Santiago dijo algo en su epístola, dijo así, según es Santiago capítulo 2, verso 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen. ¿Y qué es lo que hacen? Pues ellos tiemblan. Le pregunto a la gente sobre sus creencias todo el tiempo, y todo el tiempo la gente me dice, pues yo creo en Dios. En primer lugar, ¿qué significa eso? Estamos en un tiempo donde la gente dice que cree en Dios, tienes que preguntar, ¿en qué Dios crees? Y también, pues, los demonios creen. Pero su conocimiento de Dios no resulta en un cambio de comportamiento, en un cambio de corazón. Creo que lo que Santiago espera más de aquellos que son hermanos y hermanas en Cristo, que han creído en Cristo, la fe de los demonios es inútil. Aunque tiemblen, ellos no se someten a la verdad. Son las personas que dicen que creen en Dios mientras no muestran su vida o que en su vida esa fe, entonces tienen un nivel de creencia igual a estos demonios, pero no tiemblan. Ahora, la fe en Dios es más que una creencia intelectual, es más que un conocimiento mental. La fe real, genuina, salvadora, tiene un ser más que un simple conocimiento mental. Es una cuestión de corazón. Y conocer a Dios es diferente que saber acerca de Dios. Eso es solo religión. Aquí hay una triste verdad. Hay personas en iglesias en todo el mundo que saben mucho de Dios. Cantan las mismas canciones que tú y yo cantamos, leen la misma Biblia, pero solo tienen el conocimiento en la cabeza, pero no han nacido de nuevo. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A decir que hay gente que cree y tiene el conocimiento, o su creer es su conocimiento, pero su corazón no ha cambiado, no están haciendo la voluntad de Dios. La fe salvadora en Jesús ocurre cuando la verdad de la palabra de Dios mueve de la cabeza al corazón. Ahora, permítame decir una cosa más acerca de lo que los demonios saben. ¿Sabías que los demonios saben por qué Jesús vino a la tierra? Cuando Jesús se encontraba con los demonios, a menudo los demonios decían cosas como, ¿qué tienes tú con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Puedes ver eso en Lucas capítulo 4, verso 34. Pero ahorita podemos leer 1 de Juan capítulo 3, verso 8, y dice así, el que practica el pecado es ¿de qué? El diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacerse las obras del diablo. Aquí hay una pregunta que debemos hacer aquí en Hechos capítulo 16. Es, ¿por qué declara el demonio con exactitud que Pablo y Silas están enseñando el camino a la salvación? Ahora, en el ministerio de Jesús, los demonios parecían estar obligados a acercarse a él. Jesús vino a destruir las obras del diablo y los demonios no son tontos. Saben quién es Jesús y saben por qué él vino a la tierra. Y adivina qué, el diablo ama un falso evangelio, porque fuera parece como que fuera piadoso evangelio o que lleva la libertad de los pecados, pero no, Satanás captura a las personas para que hagan su voluntad, ciega a las personas para que no vean de verdad la verdad espiritual. Pero el evangelio verdadero de Jesucristo libera a hombres de eso. Mira aquí conmigo Hechos capítulo 16, verso 19 al 24. Pero viendo sus amos que habían salido de la esperanza y de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y lo trajeron al foro de las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres
siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó al pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con la seguridad, el cual recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepto. Ahora, esperamos aquí. ¿Será que Pablo liberó a esta niña inmediatamente? No, recuerda, no lo hizo inmediatamente. ¿Por qué? Tal vez porque Pablo sabía que no podía liberarla inmediatamente. Pero ¿por qué es que no podía hacer esto? Porque Pablo no liberó a esta chica en el momento que ella vino a primera vez. Pues yo creo que Pablo sabía que esta ciudad estaba llena de pecadores, paganos, perdidos, que se molestarían si esta niña fuera liberada. Y creo que Pablo sabía que dañaría su ministerio del evangelio en ese momento, así que esperó hasta que ya no lo pudo soportar. Después de días, bueno, Pablo echó fuera al demonio y fueron a la cárcel por hacer esto. Aquí está mi primer punto para nosotros esta mañana. Dios a menudo usa el sufrimiento para lograr su buen propósito en nuestras vidas. ¿Sabías que Dios permite sufrimiento en nuestras vidas? Pues la pregunta obvia que tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué es que permite el sufrimiento? Pues primero tenemos que entender que nosotros vivimos en un mundo de dolor y sufrimiento. No hay nadie que no se va a ser afectado por las duras realidades de la vida, y la pregunta que mucha gente tiene es ¿por qué le pasan cosas malas a buenas personas? Creo que esta pregunta es una pregunta bien difícil en la teología, pero debemos recordar primero que no hay buenas personas en el sentido absoluto de la palabra. Todos nosotros estamos manchados y infectados con el pecado, y Dios es soberano, por lo que todo sucede debe haber sido a menos permitido por Él, si no es causado directamente por Él. En primer lugar, debemos reconocer que los seres humanos no somos eternos. Tú y yo no somos infinitos, omniscientes. No podemos esperar comprender plenamente todos los propósitos y caminos de Dios con nuestra mente humana. Caminamos por fe, no por vista, y a veces podemos ver la mano de Dios y a veces no podemos ver la mano de Dios. Solo tenemos que confiar en el corazón de Dios, especialmente cuando no sabemos qué está pasando. Y cuando sufrimos, el sufrimiento llega a nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra respuesta típica normalmente? Preguntamos el famoso ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué reaccionamos con un por qué? Piénsalo. Hemos sido golpeados en una situación bastante difícil y la pregunta natural es ¿por qué? Pero espero que pueda ayudarte un poquito, aunque no sepamos la respuesta por qué. Y tal vez nunca vamos a saber por qué, tal vez en esta tierra, tal vez el por qué será contestado cuando lleguemos a la presencia de Dios y estemos una eternidad con Él. Pero tal vez en ese momento ya el por qué ya no va a importar, porque ya estamos en la presencia de Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer cuando no encontramos la respuesta por qué? Pues, ¿cómo es que podemos encontrar paz sabiendo que Dios sabe? Nosotros no sabemos, pero Él sabe. Dios sabe por qué lo sucedió y Dios sabe qué va a salir de todo esto, aunque nosotros no lo sepamos. Ya sé que eso a veces no es la respuesta que nosotros queremos, pero sí confiamos en el Señor y sabemos que Él sabe por qué. Tal vez nos dará un poco más de paz para seguir adelante. A lo largo de los años, cuando me encuentro preguntándome por qué, tengo que cambiar mi perspectiva. Realmente cambio mi enfoque. Si quieres escribir esto, escribe esto, pero concéntrate en lo que sabes y no en lo que no sabes. Y esto es lo que todos sabemos. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es amable, generoso. Dios siempre tiene el control. Y sé que es más fácil decirlo, pero sabes que a veces la gente se queda con los porqués para siempre.
Y yo creo que sería más fácil, trayera más paz si dejáramos los porqués en la mano del Dios que crió el universo. Aquí hay un versículo también que cambia las reglas, el juego cuando nosotros queremos hacer la pregunta ¿por qué? Mira, lee conmigo Romanos capítulo 8, verso 28 a 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de Dios de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Déjame desempacar esta promesa para ti. Tenemos que entender que lo que acabamos de leer no es una promesa universal. No es para todos los seres humanos. Esta promesa, estos versículos, se solo aplica a los creyentes, para los que aman a Dios y llamados conforme a su propósito. Y la Biblia dice que todas las cosas cooperan para bien. No dice que todas las cosas son buenas. No todo es bueno. Algunas cosas de verdad son malas, pecaminosas y dolorosas. Pero Dios en su infinita sabiduría, amor y inquebrantable convirtió lo malo de nuestra vida, lo puede hacer bien. Convirtió el fracaso en éxito, la tragedia en triunfo, el sufrimiento en alegría. Y Dios el Padre usa estas situaciones tan horribles en nuestras vidas para hacernos más como su Hijo Jesús. La realidad de la vida cristiana es que no estamos exentos del sufrimiento. Dios no promete una vida libre de sufrimiento. De hecho, es todo lo contrario. Dios sabe que vamos a tener pruebas. Y mire lo que dice su palabra, Santiago capítulo 1, verso 2. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo, os halléis en diversidades pruebas. Santiago no dijo si tal vez, él dijo cuando te encuentres en pruebas. Lo único seguro en este mundo es la muerte, los impuestos y las pruebas. Mira, antes de continuar a los próximos puntos, te quiero dar 3 hechos de la vida que todos debemos abrazar. En realidad nos va a pasar a todos. Dato número 1, los problemas son inevitables. Y ustedes creen que Pablo y Silas cuando despertaron pensaron, oh, ¿sabes qué? Hoy nos van a meter a la cárcel. No, la adversidad no se presenta, no nos llama antemano, no se va a presentar a todos de la misma manera. Una vez escuché un pastor que dijo hace años, o estás en adversidad, o estás saliendo de adversidad, o estás a un punto de entrar en adversidad. Y Jesús compartió con sus discípulos que en este mundo va a haber tribulaciones y nadie es inmune de las pruebas y dificultades. Estamos viviendo en una cultura ahora, tristemente aún se ve en la iglesia, donde la gente piensa que si es duro no es la voluntad de Dios. O la gente no quiere admitir sus propias, de verdad, faltas en por qué no están donde están en la vida. O la gente no quiere pagar el precio por todo. O dice, es muy difícil, mejor ya no. Pero no, la realidad es que tú, yo, nadie en este mundo nunca va a tener adversidades. Hay adversidades que van a pasar simplemente porque vivimos en un mundo caído, y también hay adversidades que pasan por nuestras propias decisiones. Mire, también hay un concepto erróneo común que es muy popular en algunos círculos cristianos, que cuando te conviertes a un creyente ya no vas a encontrar pruebas. Pero aquí está la pregunta: ¿dónde está eso en la Biblia? Simplemente no es cierto. Dios usa las pruebas para hacernos más como Jesús. Te voy a leer una cita de John Piper. Él dijo así: Dios ordena el sufrimiento porque a través de todas las demás razones muestra al mundo la supremacía del valor sobre todos los tesoros. Aquí está el hecho número 2. Los problemas son impredecibles. Santiago dijo, cuando os encontréis en diversas pruebas, literalmente significa cuando te encuentran inesperadamente, no podemos anticipar las pruebas. Si pudiéramos, haríamos todo lo posible para no pasar y evitar ese juicio, ¿no? El hecho número 3, los problemas tienen un propósito. Ahora, fuimos hechos por Dios a propósito.
con un propósito. Las pruebas están destinadas a moldearnos a la imagen de Cristo. Y Santiago nos dice en verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. La prueba y los problemas tienen un propósito que está diseñado por Dios. Recuerde, Él tiene una perspectiva más grande que la nuestra. Los sendores o los problemas ponen prueba a nuestra fe y la prueba de nuestra fe produce firmeza. Santiago usa la palabra prueba como en la prueba del oro y la plata. Mira aquí, primera de Pedro capítulo 1, versos 6 al 7. En cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que oro, a el cual, aunque perecedero de la prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria, honra, sea manifestado en Jesucristo. Y también mire conmigo primera de Pedro capítulo 4, verso 2. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, porque os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Déjame leerte una cita de Tim Keller. La fe vivificante se vuelve bella y pura en el mismo lugar donde el oro crece bello y puro en el horno. Bien, volvamos a Hechos. Mira aquí, Hechos capítulo 16, verso 25 al 34, dice así. Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Recuerda, esto era después de las palizas que le dieron. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertaron los carceleros y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó de espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó con gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y él y todos los que estaban en su casa. Y tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y siguiendo se bautizó él con todos y los suyos. Llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Aquí es el punto número 2. Dios usa nuestro sufrimiento personal para lograr fines más grandes. A menudo tenemos una comprensión muy limitada del sufrimiento. Pensamos que nuestro sufrimiento es solo para nosotros. Piensa en esto. Sin la redirección del Espíritu Santo, sin encontrarse con esta esclava, no hubiera una gran paliza, ni estuvieran en prisión, ni conversión de este carcelero en Filipenses. Dios usó el sufrimiento de Pablo y sus amigos para llevar al carcelero de Filipenses a la fe salvadora en Jesucristo. ¿Y sabes qué? Dios usa nuestro sufrimiento para lograr fines más grandes. Y a veces el fin mayor es ver a alguien que amamos, tal vez un extraño, llegar a Jesucristo en fe a Jesús. Y necesitamos saber que hay un propósito en nuestro dolor. Ningún dolor es desperdiciado jamás. Dios no desperdicia dolores en tu vida. Tenemos que recordar que aferrarnos a esta verdad, todos nuestros problemas tienen un propósito. Escribe esto si quieres escribir esta aplicación. Cuando Dios es grande, los problemas son pequeños. Y cuando Dios es pequeño, los problemas son grandes. A decir esto, cuando Dios está grande en ti, a decir que estás pasando tiempo con Dios, tienes una relación con Dios, pues Dios es tan grande que los problemas se ven pequeños. Pero cuando eres un cristiano que no estudia la palabra, que no tiene tiempo de oración, que no está creciendo en su madurez, pues ¿sabes qué? Esos problemas se van a ver más grandes que Dios. No es porque Dios es más pequeño, no. Es porque nosotros no estamos pasando tiempo con Dios. A los ojos de Pablo y Silas, la golpiza que le dieron en el encarcelamiento fueron pequeños. El Evangelio de Dios era una acción más grande. En otras palabras, el sufrimiento pequeño, cuando se compara con el gran impacto del Evangelio, no importa.
A veces yo conozco a misioneros que salen y van y hacer grandes, maravillosas cosas. Y yo digo, a veces, ¿cómo es que dejaron todo? Mira, tal vez tenían una buena carrera en los Estados Unidos y mira en dónde viven hoy, que apenas tienen para comer y mira todo lo que están haciendo. Pues para ellos no lo miran así. Ellos miran que el sufrimiento es pequeño comparado a la grandeza del Evangelio. Aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Cómo ves tú tus problemas? ¿Cómo ves tú tu sufrimiento? ¿Y cómo ves tú tus pruebas? Una mejor pregunta. ¿Cómo ves a Dios? ¿Es grande o es pequeño? El carcelero dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Buena pregunta. Y déjame decirte algo, que a un pastor le encanta cuando gente hace esta pregunta. ¿Y qué es lo que ellos dijeron? Cree en el Señor Jesús y serás tú salvo y tu casa. Necesitamos saber que todos tienen que profesar a Jesús como Salvador personal si quieren ser salvos. Mi fe o la fe de mi esposa no va a llevar a nuestros hijos al cielo, pero déjame decirte algo, que como padres, nosotros como padres, estoy hablando a los padres, mamá y papá, que nosotros no vivamos de una manera que nuestros hijos no quieran nada con Dios. A decir, si tú eres una persona diferente en la iglesia, que eres en casa, tal vez tus hijos no van a querer nada con Dios. Pero mientras tus hijos crecen y miran tu relación con Cristo, tal vez ellos dirían, wow, la fe de mis padres siempre era real. Y eso los va a animar a ellos. Ok, ya sé que no es el día de los padres, pero papás, déjame hablar con los padres un ratito. Mamás, si ustedes si quieren descansar unos 30 segundos, pueden hacerlo, pero esto es para los papás. Quiero solo hablar a los hombres aquí. Papá, su fe es absolutamente crítica para la fe de sus hijos. Déjame leerte unas estadísticas. Cuando un niño es el primero en asistir a la iglesia en una familia, solo el 3% de la familia a veces siguen al niño para ir a la iglesia. Cuando una madre es la primera en asistir a la iglesia, el 17% de las veces las familias le siguen. Pero cuando un padre es el primero en asistir a la iglesia, el 93% de las familias lo siguen. Las investigaciones muestran que si llega primero a un niño el evangelio, hay 34% de las posibilidades que el resto de la familia lo siga. Si llega la madre primero, hay un 44% posibilidad que el resto de la familia venga. Pero si llega el papá, el hombre, a conocer a Cristo, el 93% de las posibilidades que el resto de la familia venga y lo siga. Papá, tú eres el timón espiritual de tu familia y a medida que tú avanzas, así va tu familia. Ahora, déjame decirte algo. Tristemente, yo soy como muchos hombres en esta ciudad, que no tuvimos un gran padre espiritual, que no tuvimos un gran líder, que no tuvimos un hombre de Dios liderando nuestras familias. Y de verdad, si quiero ser honesto contigo, probablemente una de las grandes razones por qué yo sigo en la iglesia es por otros hombres cristianos, otros papás que se tomaron tiempo de invertir en mi vida. Piénsalo. Yo fui afectado por hombres piadosos a distancia. Ellos tenían sus propias familias, sin embargo, mi vida cambió. Era como su part-time. No me estaban invirtiendo directamente, me daban de lo que quedaba. Estaban siendo intencionales, claro, pero para decir que yo no tenía un padre en casa que continuamente me estaba ayudando a crecer espiritualmente. Imagínate esto, porque pienso en esto muchas veces. Si ese es el impacto que hombres piadosos tuvieron en mi vida cuando era a distancia, no puedo imaginar cómo Dios podría haber usado a mi propio padre para invertir en mi vida. Así que, Padre, seamos hombres piadosos, líderes espirituales en nuestro hogar. Y esposas, mamás, lo mejor que tú puedes hacer es apoyar, si tu esposo está siendo el hombre de Dios,
apóyalo, así crecen juntos. Hechos capítulo 16, verso 35 al 40 dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero mire lo que pasa aquí. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Dice: no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo a oír que eran romanos. Y viniendo le rogaron, y sacándosele le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron a la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, y los consolaron y se fueron. Aquí es el punto número 3. Tu testimonio importa, úsalo sabiamente. ¿Sabes qué me pregunto cuando leo esto? ¿Qué pasó con las otras personas en la cárcel? ¿Qué les pasó a ellos? Bueno, Lucas, el escritor de Hechos, no nos dice. Pero puesto que algunos de ellos también vinieron a conocer a Cristo. Pablo y los que estaban con ellos podrían haber salido de la prisión, pero no lo hicieron. Los otros prisioneros habrían visto las puertas abiertas, las cadenas caerse de Pablo y Silas. Entonces habrían oído hablar del carcelero, habrían oído la pregunta que hizo. Entonces habrían oído la respuesta que Pablo dijo: creed en el Señor Jesús y serás salvo. Y cuando los funcionarios de la ciudad se encontraron de todo lo que sucedió, supieron que lo que se había sucedido estaba mal. Y Pablo y sus amigos fueron encarcelados injustamente, golpeados injustamente por crímenes que no cometieron. Tenían un caso contra los magistrados, pero Pablo y los que estaban con él querían dejar un fuerte testimonio, no solo de su propia integridad, sino también del poder del Evangelio. Después de todo, había una iglesia que estaba en su infancia, que estaba observando cómo ellos movían y trabajaban. Pablo podría haber hecho una gran escena debido a lo que le había sucedido, pero en lugar de eso, usa la paliza que le dieron, el encarcelamiento, para promover el Evangelio. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 16 de Hechos. Hemos visto a nuestro Señor obrar en algunas situaciones muy difíciles para llevar a otros a la fe salvadora. El capítulo comenzó con Timoteo llegando a la fe y luego haciendo lo que tenía que hacer para ser un mejor testigo. Se tenía que circuncisar. Luego estaba Lidia, que se convirtió en un lugar de oración. Había una niña poseída de un demonio y fue liberada. Y luego estaba la conversión de un carcelero. Esa fue una escena dramática en la que en un minuto había posibilidad que él se iba a matar, porque en ese tiempo los soldados romanos, si perdían a sus prisioneros, eran muertos, o sea, él se iba a suicidar en un minuto, y después al próximo minuto toda su familia es salva. Y ¿sabes qué? Hay tanta gente en este momento que está esperando y observando en tu vida. Solo está esperando y observando para ser salvo. Está viendo cómo tú manejas tu vida. Está viendo cómo tú manejas tu problema. Está viendo cómo tú manejas sus secretos. Está viendo si eres una persona chismosa, si eres una persona que va a atacar a la gente. Miran cada aspecto de tu vida, y que tu vida no sea una razón para que la gente diga: si ese es cristiano, yo no quiero ser cristiano. Hay gente que está esperando ser salva. Y a veces Dios va a usar tu dolor. Si lo puedo decir de esta manera, también a veces Dios va a usar tus decisiones mensas, tus fracasos, para traerlos a Cristo. Nuestras vidas pueden ser un testimonio de la fe salvadora para alguien. Pero eso no significa que no tenemos que hablar. El Evangelio se tiene que predicar. A pesar de todo lo que sucedió en el capítulo 16, hay una pregunta de todo lo que pasó que creo que es clave. Y la pregunta que se hizo, que era bien clave, es cuando el carcelero dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es: cree en el Señor Jesús y serás salvo.
La pregunta esta mañana es, ¿tú crees en el Señor? ¿Sigues creyendo en el Señor? ¿Sigues siendo el ejemplo que Dios quiere que seas en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo? O esta mañana tal vez dices, yo no conozco al Salvador. Esta mañana te ruego que entregues tu vida a Jesucristo. Oremos. Señor, venimos delante de ti y te damos gracias por todo lo que haces. Señor, tenemos que creer en Jesús para ser salvos. Te damos gracias porque mandaste a Cristo a morir por nosotros. Señor, ayúdanos a ver nuestros problemas con la perspectiva que tenemos un gran Dios. Y aunque los problemas sean pesados, tú eres fiel. En nombre de Jesucristo. Amén y amén.